Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente a este rinconcito del planeta. Les saluda el profesor Boris con una nueva sesión para estudiar química. ¿Y qué parte de la química estamos estudiando? Gases. Y precisamente ahora vamos a mostrar una pequeña experiencia para ver cómo también se pueden producir los gases. Así que te invito a que observemos esta experiencia. Muy bien, queridos estudiantes, pues vayamos a la parte experimental. Recuerda que estos experimentos deberías de hacerlos en un laboratorio con gente especializada que te pueda supervisar. Pero a veces nuestro espíritu investigativo nos ayuda a que hagamos experiencias en casita. No es malo experimentar, vas a aprender mucho. Pero debes tener algunos cuidados necesarios. Buscar un lugar en casita que sea alejadito donde puedas guardar tus reactivos y tener mucho cuidado con las cosas que haces, evitando que tus hermanitos menores o algún familiar ingrese y cause algún accidente. Debes tomar en cuenta también que el lugar que escojas debe tener una ventilación muy adecuada, como por ejemplo una puerta grande, una ventana grande que pueda expulsar a los gases que se van a formar cuando tú realices estas reacciones químicas. Pero lo más importante, también debes tener cuidado personal. Usar un barbijo y también unos lentes de protección para las reacciones que tú hagas. Con estas medidas de seguridad y estas recomendaciones, pues querido estudiante, hagamos algunas experiencias. Recuerda, lo que estamos estudiando es gases. Y los gases se pueden producir también por reacciones químicas. Aparte de introducir energía, también podemos hacerlo a través de reacciones químicas. Por ejemplo, aquí tenemos agua oxigenada que vamos a introducir en nuestro matraz Erlenmeyer. Introducimos agua oxigenada en nuestro matraz Erlenmeyer. El agua oxigenada, como puedes observar, por naturaleza comienza a descomponerse, pues en contacto con la atmósfera lo que hace es descomponerse, produciendo el gas oxígeno. Pero para realizar una descomposición mucho más rápida y tú observes cómo se produce el oxígeno, podemos utilizar un catalizador. En este caso, nuestro catalizador va a ser el permanganato de potasio. Y cuando nosotros introduzcamos permanganato de potasio, vamos a poder observar la reacción. Observa. Como tú pudiste observar, querido estudiante, lo que hemos obtenido es oxígeno. Ese oxígeno que tiene tres variables de estado, ya que es un gas: presión, volumen y temperatura. Entonces, a través de medir estas variables de estado, nosotros podremos determinar el comportamiento que va a tener este gas. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Cálculos matemáticos que nos permitan determinar el comportamiento de los gases. Así que te invito a que hagamos cálculos matemáticos acerca de los gases. Muy bien, queridos estudiantes, ustedes han podido observar cómo los cuerpos pueden pasar al estado gaseoso de diferentes formas. Una de ellas, por ejemplo, las reacciones químicas. Y el gas que hemos obtenido, el oxígeno. Ahora, con ese gas, con ese oxígeno, nosotros podemos determinar el comportamiento que va a tener si variamos su presión, variamos su temperatura o variamos su presión. Pues claro que sí, mi querido estudiante. Y precisamente en esta sesión lo que vamos a aprender es a determinar y a calcular esos comportamientos. Y para eso vamos a utilizar este pequeño laboratorio virtual, donde, como podrás observar, estamos tomando en cuenta las tres variables de estado que nos permiten determinar este comportamiento. Está la temperatura, que la vamos a medir con un termómetro, está la presión, que se está midiendo con un manómetro, y está el volumen. Recuerda que el volumen del gas es igual al volumen del recipiente que lo contiene, y el volumen de este recipiente es de 6 litros. Entonces, con esas variables de estado, veamos si se puede determinar el comportamiento de los gases. A ver, empecemos con uno de los gases que acabamos de obtener en esta experiencia. Seguramente lo reconocerás por el color característico de este gas, pues estamos hablando del oxígeno, cuyo color característico es el color rojo. Puedes observar cómo hemos introducido gas y sus moléculas están en un movimiento totalmente caótico, de ahí el nombre de gas. Ahora, para esta experiencia vamos a permanecer constante la temperatura. Se va a quedar en 300 grados Kelvin, no la vamos a mover. Y si la temperatura permanece constante, estamos hablando de un proceso isotérmico. Entonces, fíjate, querido estudiante,
quiero que tomes en cuenta las condiciones iniciales que tiene este gas antes de comenzar a manipularlo. Fíjate, la presión de 22,4 atmósferas y el volumen de 6 litros. ¿Podemos tomarlo como datos en la solución de nuestro ejercicio? Pues claro que sí. A estos datos les vamos a llamar condiciones iniciales. Entonces, mira, fíjate cómo nosotros podemos ver las condiciones iniciales. Fíjate bien, ¿qué entendemos por condiciones iniciales, querido estudiante? Son aquellas condiciones que tiene el gas antes de comenzar a cambiar alguna de sus variables. Entonces reconozcamos qué condiciones iniciales tiene. Un volumen inicial de 6 litros es una de sus primeras condiciones. Entonces le vamos a llamar B1, ¿no? O inicial, que es de 6 litros. Estamos hablando del volumen. Tenemos también la presión. Puedes observar que la presión es de 22,4 atmósferas. Es otro dato que tenemos, es la presión inicial. 22,4 atmósferas. Ahí están las condiciones iniciales que tiene este gas, con las cuales vamos a comenzar a manipular y a trabajar este gas. Variemos una de sus variables. ¿Qué tal si movemos el volumen? Fíjate, vamos a reducir el volumen a la mitad. ¿Qué ocurrirá con la presión? Como puedes observar, la presión sufre un aumento. Si disminuimos el volumen, la presión aumenta, como puedes observar. Entonces fíjate el nuevo volumen. Por lo tanto, ¿podemos tomarlo como dato? Pues claro que sí. Fíjate que hemos agarrado nuestro gas y en este gas lo que hemos reducido ha sido el volumen. Lo hemos reducido a la mitad. Entonces el volumen final, querido estudiante, será volumen 2, le podemos llamar, será la mitad del volumen inicial. Y como el volumen inicial era de 6 litros, ¿qué te dice la lógica? Que el volumen final va a ser de 3 litros. Ahora, ¿podremos calcular la presión que tiene este gas? Pues claro que sí, estudiante, utilizando las leyes de los gases. Cuando no hemos movido la temperatura, cuando la temperatura ha permanecido constante, recuerda que estamos hablando de un proceso denominado isotérmico. Temperatura constante. ¿Y qué ley rige a estos procesos isotérmicos? La ley de Boyle-Mariotte. Recordemos un poquito qué dice la ley de Boyle-Mariotte. Que cuando el proceso es isotérmico, la temperatura es constante, la presión inicial multiplicado por el volumen inicial es igual a la presión final multiplicado por el volumen final. Ley de Boyle. Como este proceso se ajusta a todo un proceso isotérmico, entonces según la ley de Boyle podemos decir que la presión inicial multiplicado por el volumen inicial es igual a la presión final multiplicado por el volumen final. Como puedes observar, en este caso tenemos una incógnita que queremos encontrar. Voy a remarcar esa incógnita. ¿Cuál es la incógnita que queremos remarcar? La presión final. Entonces, ¿qué hacemos, queridos estudiantes? Piensa un poquito. Lo que hacemos matemáticamente es despejar. Correcto, muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es despejar presión final. Como puedes ver, despejar significa que la incógnita se quede solita. Eso es despejar. ¿Quién me está perjudicando para que la presión final se quede solita? El volumen. Vamos a botar el volumen al otro miembro. Por lo tanto, tendremos que la presión por el volumen inicial sobre el volumen final. Te preguntarás por qué está abajo, ¿no? Porque como está multiplicando, tú sabes que matemáticamente pasa al otro miembro a dividir, siempre con la operación inversa. Todo esto será igual a la presión final. Como puedes ver, ya tenemos despejada la presión final. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que vamos a hacer es reemplazar los datos que tenemos y encontrar el valor de la presión final. Como puedes ver, la presión final 2 será presión inicial, que tiene 22 atmósferas, multiplicado por, la despejada, el volumen inicial, que es de 6 litros, todo dividido en el volumen final, que es de 3 litros. Como podrás observar, querido estudiante, acá podemos simplificar unidades. Ahora, si piensas un poquito, podrás observar que las unidades que pueden ser canceladas son los litros, correcto. Cancelamos los litros. Entonces ya tenemos la presión final de este gas. 22.4 por 6
multiplicamos en la calculadora y lo dividimos entre 3. Fíjate, la presión final será de 44,8 atmósferas. Ahí está la presión final que tiene el gas. Conclusiones, mi querido estudiante, conclusiones de la ley de Boyle. Fíjate que si nosotros disminuimos el volumen, la presión aumenta. Pasará lo contrario, ¿no es cierto? Si nosotros aumentamos el volumen, pues la presión disminuirá. Fíjate cómo nosotros nos podemos dar cuenta a través del cálculo el comportamiento de un gas. Entonces, querido estudiante, cuando tú tengas temperatura constante y manipules el volumen, va a afectar a la presión. ¿Cómo? Si tú bajas el volumen, aumenta la presión. Si tú subes el volumen, baja la temperatura. Una relación proporcional inversa. Pues sigamos resolviendo problemas, sigamos viendo qué otros problemas también podemos resolver en nuestro pequeño laboratorio virtual. Ahora cambiemos un poquito, volvamos a las condiciones iniciales y pues ahora vamos a cambiar de gas. ¿Qué tal si ahora colocamos un gasecito de color celeste cielo? Seguramente ya lo estarás reconociendo, se trata del nitrógeno. Ahora vamos a usar otro gas, en este caso nitrógeno. A ver, fíjate bien, estamos con la presión, la temperatura y el volumen inicial. Entonces nuevamente introducimos gas nitrógeno. Fíjate cómo ahora dentro de nuestro laboratorio estamos introduciendo gas nitrógeno. Reconocemos que es el gas nitrógeno por el color celeste cielo. Pero ahora no vamos a mantener constante la temperatura. ¿Qué tal si mantenemos constante la presión? ¿Qué quiere decir mantener constante? Que como puedes ver, querido estudiante, la presión no va a aumentar ni disminuir. Por lo tanto, puede ser despreciable. Entonces, ¿qué variables tenemos para manipular? La temperatura y el volumen. Ahora, fíjate lo que ocurre, querido estudiante, si nosotros aumentamos la temperatura. Fíjate cómo estamos aumentando la temperatura. Observa lo que ocurre con el volumen. Puedes observar cómo el volumen ha aumentado. Nuevamente veamos, mi querido estudiante, nuevamente regresemos a las condiciones iniciales. Vamos a disminuir un poquito la temperatura para volver hasta los 337 grados Kelvin, que era la temperatura inicial. Como en el caso anterior, podemos extraer estos como datos. Tenemos nuestro volumen, entonces vamos a ir a nuestros datitos del problema, ¿no? Y vamos a colocar, como puedes observar, el volumen. Ahí está nuestro recipiente, querido estudiante, donde vamos a anotar las condiciones iniciales de este gas. Tenemos una temperatura inicial, vamos a ir a nuestro pequeño laboratorio, a nuestros datos. Tenemos una temperatura inicial de 337 grados Kelvin. Recuerda, querido estudiante, que la temperatura para trabajar con gases siempre debe estar medida en escala absoluta, la escala Kelvin. Otro dato que también tenemos es el volumen inicial, el volumen con el que estamos iniciando la variación de alguna de las variables de estado de los gases. Y el volumen es de 6 litros, como ya lo sabes. Entonces, con estas condiciones iniciales, estamos comenzando a mover nuestras variables. Vayamos entonces a nuestro laboratorio. Fíjate, acá estamos manteniendo la presión constante. Entonces, ¿qué ocurrirá con la temperatura y el volumen? Y eso es precisamente lo que vamos a determinar. Vamos a aumentar la temperatura en el recipiente que está conteniendo al gas nitrógeno. Observa lo que ocurre con el volumen, querido estudiante. Aumentamos la temperatura hasta los 425 grados Kelvin. ¿Y qué has observado que ha ocurrido? Ha habido un incremento en el volumen. Y precisamente esto es lo que nos menciona la ley de Charles. Si mantenemos constante la presión y aumentamos la temperatura, el volumen también aumentará. Ley de Charles. Ahora, matemáticamente nosotros podremos determinar estas nuevas condiciones y este nuevo volumen, pues claro que sí. No olvides, lo que ha ocurrido es que ha aumentado el volumen del gas debido a el aumento en la temperatura. Por lo tanto, un dato nuevo que tenemos es precisamente la temperatura. 425 grados Kelvin será la temperatura final de este gas. 425 grados Kelvin. Entonces podemos anotar nuestro dato. La temperatura final,
425 grados Kelvin. Y por ende, lo que ha ocasionado es un aumento en el volumen. Ahora la pregunta, ¿podremos determinar nosotros el nuevo volumen que tiene este gas? Pues claro que sí, tomando en cuenta que el proceso es un proceso isobárico. Isobárico que permanece constante. Este es el proceso que estamos trabajando. Por lo tanto, si recordamos un poquito lo que habíamos visto en la anterior sesión respecto a las leyes de los gases, nos damos cuenta que el proceso isobárico está regido por la ley de Charles. Por lo tanto, volumen inicial sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final. Esa es la ley que vamos a utilizar. Volumen inicial, recuerda, sobre temperatura inicial es igual a volumen final sobre temperatura final. Ley de Charles. Ahora, ¿qué queremos encontrar? Pues lo que queremos encontrar es el nuevo volumen, el nuevo final. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente matemáticamente hacemos un despeje. Lo que decimos entonces es despejando el volumen final. Recuerda, querido estudiante, ¿qué quiere decir despejar? Despejar quiere decir que la incógnita se quede sola. Por lo tanto, si te fijas, ¿quién nos está perjudicando para que se quede sola? La temperatura. Entonces, que está dividiendo la temperatura pasa a multiplicar la temperatura final por el volumen inicial sobre la temperatura inicial será igual al volumen final. Hemos hecho un despeje del volumen, ¿no?, respecto a la ley de Charles. Entonces ahora lo único que nos resta es reemplazar datos. Por lo tanto, el volumen final será la temperatura final, que es de 425 grados Kelvin, multiplicamos por el volumen inicial, que es de 6 litros, y lo dividimos entre la temperatura inicial, que es de 337 grados Kelvin. ¿Podemos simplificar algunas unidades? Claro que sí. Por ejemplo, los grados Kelvin podemos simplificar con los grados Kelvin. Entonces solo es agarrar nuestra calculadorita y introducir los datos. 425 por 6, todo eso dividimos entre 337. Y el resultado será de 7,57 si redondeamos, querido estudiante. El volumen final será de 7,57 litros. Ese será el nuevo volumen del gas nitrógeno, que es el gas que tenemos contenido en el recipiente. Si observamos los resultados, entonces podemos concluir que si aumentamos la temperatura, también el volumen aumentará. Fíjate que aquí hemos aumentado la temperatura de 337 grados Kelvin a 425 grados Kelvin. Por ende, observa los valores ahora de los volúmenes. De 6 litros ha aumentado a 7,57 litros. Entonces, matemáticamente, estamos demostrando el enunciado de la ley de Charles. Queridos estudiantes, muchísimas gracias por su atención. Espero que lo que estemos haciendo les sirva mucho. Recuerden, todo lo que aprendemos deben aplicarlo en la vida diaria. Queridos estudiantes, muchísimas gracias. Se despide de ustedes el profe Boris. Hasta la siguiente sesión. Chau, chau, chau. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.